segundo día, y lo que suele pasar en general en el segundo día o a veces un poco del tercero son los obstáculos, ¿sí? Entonces, vamos a leer un sutta, un sermón del Buda que habla de eso, ¿sí? Que se llama Dveda Vitakka Sutta, que significa dos clases de pensamientos. Y Vitakka es pensamiento. Dve es dos. Entonces, esas dos clases diferentes de pensamiento y que tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy a la mañana, un poco, en el almuerzo también. Esto pertenece al Majjhima Nikaya número 19. Majjhima Nikaya, Majjhima es en Pali medio, Nikaya es discurso, o sea, sermones medios. Se llaman así medios porque son de media duración, ¿sí? Esto está dentro de una canasta muy grande que es el Sutta Pitaka, donde están los sermones largos, los sermones medios, entre los vamos a leer los sermones numerados, los sermones agrupados temáticamente y el otro que es Kudaka Nikaya, que sería de todo un poco, ¿sí? Que en realidad en ese hay cosas, por ejemplo los versos del Dhammapada que leemos a la mañana están en este que es de todo un poco, ¿sí? Bueno, entonces dice así: esto he escuchado. En una ocasión el bendito se alojaba en Savatthi, en la arboleda de Jeta, en el monasterio de Anathapindika. Allí se dirigió a los monjes. Monjes, sí, señor, respondieron los monjes. Savatthi era una ciudad muy grande, ¿sí? Y el monasterio de Anathapindika era un comerciante que le había donado al Buda la tierra, todo un bosque para que haga el monasterio y además le construye el monasterio. Hay una historia muy particular. En la antigua India, un comerciante era visto como exitoso de acuerdo a la cantidad de puestos de comida que ponía dentro de una ciudad y la regalaba. Anathapindika ponía 5, que era el máximo, uno en cada puerta y creo que uno en el centro. Y en esos lugares regalaba comida. Eso implicaba o mostraba a la sociedad que era un hombre de muchos recursos. Entonces se hizo un seguidor del Buda y alcanza el primer estadio de santidad. El bendito dijo, el bendito es el Buda. Es una forma, van a escuchar el bendito, el bienaventurado, cuando habla así se están hablando del Buda. Monjes, antes de mi despertar, cuando aún era un bodhisattva no despierto, bodhisattva es la persona, el futuro Buda, ¿sí? O sea, antes de que el Buda sea Buda, el bodhisattva era esa persona que ya había hecho el voto para poder ser Buda. Se me ocurrió el pensamiento, ¿por qué no sigo dividiendo mi pensamiento en dos tipos? Así hice del pensamiento impregnado de sensualidad, del pensamiento impregnado de mala voluntad o aversión, y del pensamiento impregnado de lo pernicioso un tipo, y del pensamiento impregnado de renunciación, del pensamiento impregnado de buena voluntad, y del pensamiento impregnado de lo beneficioso otro tipo. ¿Sí? Entonces, lo que él hace es divide en dos tipos de pensamientos, ¿sí? Y cuando permanecía así, diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de sensualidad surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de sensualidad ha surgido en mí y que eso lleva a mi propia aflicción, o a la aflicción de otros, o a la aflicción de ambos. Obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y nos lleva a la liberación. Cuando me di cuenta de que llevaba mi propia aflicción, aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba a la aflicción de otros y a la aflicción de ambos, que obstruye el discernimiento, que promueve la contrariedad y que no lleva a la liberación, este pensamiento aminoró. Cada vez que un pensamiento impregnado de sensualidad hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba, lo eliminaba de la existencia. ¿Sí? Bien, entonces, lo que está queriendo acá decir es uno de los obstáculos, que es el deseo sensual. Aclaremos qué es el deseo sensual para que quede claro, ¿sí? Deseo sensual es, yo estoy acá y quiero estar en otro lado, eso es deseo sensual, ¿sí? Quiero estar afuera en el sol, quiero comer algo rico, quiero escuchar una canción, quiero oler una flor, cualquiera de los 5 sentidos, o
no quisiera estar meditando y quisiera estar pensando en el problema que tengo con la ventana, también eso es deseo sensual. ¿Sí? O sea que los 6 sentidos, los 5 más la mente, pertenecen al reino de los sentidos. Entonces lo que está diciendo el Buda acá es que cada vez que él, fíjense que dice, diligente, fervoroso y resoluto sobre un deseo sensual, lo que ocurre es que surge, lo alimenta. Cuando él se da cuenta de que eso no le hace bien, lo deja ir, lo abandona, no lo sigue cultivando y ese pensamiento se disuelve, que es lo que estuvieron haciendo hoy. Cada vez que surge en este sentido un obstáculo, lo reconocen, che, esto no me gusta, es decir, en el sentido de que me trae incomodidad, no le presto más atención, me relajo. Eso, cuando eso sucede, ese pensamiento pueden observar que queda como a veces atrás en la mente, sonríen y vuelven al objeto de meditación. Cuando están con el objeto de meditación, en un momento ese pensamiento desaparece. ¿Sí? Es muy interesante eso porque es una lección muy importante que se están dando ustedes mismos. Yo no soy ese pensamiento. Lo mismo con un dolor físico. Puede surgir una incomodidad, yo la reconozco, me duele la rodilla o me duele una nalga, la dejo ir, me relajo, sonrío, vuelvo al objeto de meditación y por ahí el dolor está ahí, pero no me distrae. Y hasta en un momento desaparece. ¿Eso era un dolor físico? No. Era incomodidad mental, que se manifiesta en el cuerpo. Entonces lo que está diciendo acá el Buda es que cuando se cultiva, ¿qué significa? Pienso en eso, lo alimento. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso, resoluto, el pensamiento impregnado de mala voluntad surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de mala voluntad ha surgido en mí y que eso lleva a mi propia aflicción o a la aflicción de otros o a la aflicción de ambos. Obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y no lleva a la liberación. Cuando me di cuenta de que llevaba a mi propia aflicción, aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba la aflicción de otros, aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba la aflicción de ambos, aminoró. Cuando me di cuenta de que obstruye el discernimiento, que promueve la contrariedad y que no lleva a la liberación, aminoró. Cada vez que un pensamiento impregnado de mala voluntad hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba, lo eliminaba de la existencia. ¿Sí? ¿Qué es la mala voluntad? Aversión. ¿Sí? Es, quiero hacer esto. ¿Sí? Mala voluntad, aversión, rechazo, son otras formas de verlo, ¿sí? U otros matices de esto. Esencialmente es cuando la mente dice no quiero. Y observen que pasa lo mismo que con lo otro. Yo cultivo eso y eso crece. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de lo pernicioso surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de lo pernicioso ha surgido en mí y que eso lleva a mi propia aflicción o a la aflicción de otros o a la aflicción de ambos. Obstruye el discernimiento, promueve la contrariedad y no lleva a la liberación. Cuando me di cuenta de que llevaba mi propia aflicción, aminoró. Cuando me di cuenta de que llevaba la aflicción de otros y a la aflicción de ambos, aminoró. Que obstruye el discernimiento, que promueve la contrariedad y que no lleva a la liberación, aminoró. Cada vez que un pensamiento impregnado de lo pernicioso hubo surgido, simplemente lo abandonaba, lo destruía, lo disipaba, lo eliminaba de la existencia. ¿Qué es lo pernicioso? La identificación. ¿Sí? Lo que está hablando acá son las 3 caras de la avidez. Deseo sensual, quiero. Mala voluntad, no quiero. Lo pernicioso, yo soy eso. Veamos ahora un poquito de qué se trata yo soy eso. Vamos a decir que yo estoy meditando y de repente me aparece un obstáculo que es la discusión con mi pareja, ¿sí? Acerca de dónde hay que guardar el aceite, ¿sí? Y empieza a haber ese tire y afloje sobre una cosa cotidiana. Surge aversión porque hay una cosa ahí que no está clara. Y por el otro lado, yo sé
dónde van las cosas. Y él o ella no sabe. ¿Sí? Ese yo sé dónde van las cosas es me identifico. ¿Sí? Yo soy el que ordena la casa y sé dónde va, él o ella no puede saber a dónde van las cosas. ¿Sí? O en una discusión laboral, yo sé cómo hago mi trabajo, yo sé quién soy, yo soy gerente, a mí nadie me puede hablar así, yo soy empleado, a mí nadie me puede... ¿Sí? Todo, cualquier identificación, yo soy buen padre, yo soy buena madre, ¿sí? O yo soy un buen profesional en lo que hago, todo eso es identificación. Entonces, como pueden ver, la avidez puede no ser fuerte, pero es persistente, está todo el tiempo. Por eso es de importancia capital que entendamos de qué se trata la avidez y que cuando nosotros hacemos las 6 R's o el noble esfuerzo, estamos dejando ir la avidez, no el obstáculo en sí. El obstáculo es lo que surge por esa avidez, a consecuencia de esa avidez. ¿Sí? Todos los obstáculos son consecuencia de la avidez. Totalmente. Fíjense ahora, acá dice lo que un monje, pero es lo que una persona sigue buscando con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su mente. ¿Sí? Es muy sencillo. Lo que una persona sigue buscando con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su, acá dice, de su conciencia. ¿Sí? Es hacia dónde tiende. ¿Sí? Porque ahí es donde me vuelco. Si una persona sigue buscando el pensamiento impregnado de sensualidad, abandonando el pensamiento impregnado de renunciación, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de sensualidad. Si una persona sigue buscando el pensamiento impregnado de mala voluntad, abandonando el pensamiento impregnado de buena voluntad, su mente está doblegada por ese pensamiento de mala voluntad. Si una persona sigue buscando el pensamiento impregnado de lo pernicioso, abandonando el pensamiento impregnado con lo beneficioso, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de lo pernicioso. ¿Sí? Es decir, vieron que es muy simple, lo está describiendo de manera muy sencilla. ¿No querés tener frutillas? No plantes frutillas. Así de sencillo. ¿Y dónde entraría acá la dualidad? Que vos podés orientar tu mente a cultivar el deseo sensual, en este caso la mala voluntad o lo pernicioso, o podés... No, sí, eso lo entiendo. Los opuestos. Claro, eso es una dualidad. Sí. Sí. Pero ¿no sería como trascenderla esa dualidad? En algún momento sí. Ahora vamos a ver de qué se trata. No me spoilees. Pero sí, en algún momento, pero ahora vamos a entender bien de qué se trata, es trascender esa dualidad. ¿Sí? Al igual que en el último mes de las lluvias, en la estación de otoño, cuando los cultivos están madurando, un pastor cuidaría de sus vacas, las dirigiría, guiaría y dominaría con un palo hacia este lado y hacia aquel. ¿Por qué? Porque prevé que latigazos o encarcelamiento o una multa o la censura pública surge de aquello, si permite que sus vacas deambulen por los cultivos de otros. De la misma manera yo preví las cualidades poco hábiles, inconvenientes, degradación y corrupción, y preví las cualidades hábiles, recompensas relacionadas con la renunciación y que promovían la purificación. ¿Sí? Lo que está diciendo es lo que pasaba en ese momento en la época del Buda, que las vacas andaban caminando por ahí, se iban la plantación de arroz del vecino y le arruinaban la cosecha. Entonces iba a tener problemas. Entonces, al reflexionar sobre esto, hay cualidades hábiles que tienen que ver con la renunciación y que promueven la purificación de la mente. Aclaremos que de qué se trata una mente pura. ¿Sí? Dentro del contexto del budismo, una mente pura es una mente que está en el presente sin obstáculos. ¿Sí? ¿Qué es una mente pura que está en el presente sin obstáculos? Por ejemplo, cuando la mente entra en llana. ¿Sí? ¿Viste eso que te pasó? Pero eso te sucede en la vida diaria. Si lo cultivas, sí. Entonces, la mente entra en un estado donde no hay obstáculos. Entonces está muy cómoda, muy tranquila.
Entonces pura se refiere a eso, es una mente que está en el presente sin ninguno de los 5 obstáculos. ¿Sí? Ahora, si está tan tranquila ahí, ¿por qué dura tan poquito? Qué buena pregunta. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué se va la mente de ahí si está bárbara? ¿Por qué crees? No sé, vos hoy dijiste, tiene tiende a repetir situaciones en la mente, eso es para gastar menos energía también. Repite, no gasta Claro, tanto. eso lo hace el cerebro. El cerebro. Eso lo hace el cerebro. Entonces ahí, ¿qué se empieza? ¿La guerra entre la mente y el cerebro? No. El cerebro tiende a armar ciertos circuitos, que es lo que conoce como fisiología, para hacer el menor gasto posible. ¿Sí? Sin embargo, puede ser que eso no sea el menor gasto posible, pero es lo que conoce el cerebro. La mente puede estar en un estado muy saludable como es un yana, y en algún momento cambian las condiciones y surge un obstáculo. Entonces ya no estoy en ese estado mental, vuelvo a estar en un estado mental otra vez donde me identifique con algo. ¿Por qué? Porque las condiciones se agotaron de ese yana y surgen las condiciones para que la mente cotidiana vuelva a surgir. Esas condiciones fueron cultivadas en el pasado y en algún momento empieza a surgir la condición. Esa condición es ¿por qué? Porque en un chasquido, así, tenés cientos de miles de pulsos de conciencia. Los pulsos de conciencia son pulsos que se dan en la mente de cómo surge y cesa. Surge y cesa, surge y cesa. Cada uno de esos pulsos es una intención. Solo que no nos damos cuenta de eso, porque va muy rápido. Es lo que hace que cuando vos hablás, tuviste la intención de hablar, las palabras se formaron primero en la mente y después las hablaste. Pero vos no te das cuenta de ese proceso. En la meditación, esta que estamos haciendo, Twin, se le dice Twin porque es serenidad y visión cabal juntas, es decir, la posibilidad de serenarse y ver claramente. La mente va a entrar en estados cada vez más lentos, que les va a permitir ver cómo funciona ese proceso. Y van a darse cuenta de eso, van a ser testigos de ese proceso. Entonces, nos damos cuenta de que depende la condición, la mente puede tender a un lado, hacia un lado más saludable o no, o hacia un lado más insano. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de renunciación surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de renunciación ha surgido en mí y que eso no me lleva ni a mí a la aflicción, ni a la aflicción de otros, ni a la aflicción de ambos. Fomenta el discernimiento, promueve la falta de contrariedad y lleva a la liberación. Si yo fuese a pensar y reflexionar en esta línea durante una noche, durante un día y una noche, no imagino ningún peligro que pudiera venir de ello, excepto que pensar y reflexionar durante mucho tiempo cansaría el cuerpo. Cuando un cuerpo está cansado, la mente está inquieta, y una mente inquieta está lejos de la concentración o del recogimiento. Así pues, calmé mi mente internamente, la tranquilicé, la unifiqué y la recogí o la concentré. ¿Para qué? Para que mi mente no estuviera inquieta. Entonces, fíjense que acá el Buda está dando una indicación re clara. Y como todas las indicaciones, es bastante abierta. ¿Sí? Entonces, veámoslo. Él dice el pensamiento impregnado de renunciación. ¿Qué es eso? Sentarse a meditar. Entonces se sientan a meditar, cierran los ojos y cuando cierran los ojos deciden renunciar a lo visual para ayudarles a ustedes a ir hacia adentro. ¿Sí? ¿Renuncian a qué? Justamente a estar, dejarse llevar por los deseos sensuales. Entonces, como nosotros tenemos en la vista una gran apuesta, porque depende de nuestra supervivencia en gran parte de la vista,
con eso la ayudamos a la mente a que le sea más sencillo ir para adentro. ¿Sí? Lo otro que es que me quedo quieto, no me muevo. Esa es la otra cosa. Entonces, todo el estímulo que viene del movimiento no está. A la mente le es más fácil entonces se le facilita esto de estar con el objeto de meditación. Y está renunciando a esto que estuvimos hablando en la primera página, al deseo sensual, a la aversión y a la identificación. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no lo lleva, dice que no lo lleva a su propia aflicción, no lo lleva a la aflicción de otros, ni a la de ambos. Es decir, que es una mente que no trae sufrimiento, no trae incomodidad. Fomenta el discernimiento. Y esto es lo importante. ¿Qué significa el discernimiento? ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo no sano? Entonces, cuando ustedes están meditando, viene una distracción, ya saben que eso no es sano. ¿Por qué? Porque no es a donde ustedes intencionaron su mente. Entonces, lo reconozco, lo dejo ir y vuelvo al objeto de meditación. Perdón, aunque sea un pensamiento que parece sano, que es hacia algo que no es conflictivo. Claro, Igual no porque importa, donde no es, está porque eso es deseo intencionado. sensual. Ok. Si la mente comenta, qué bueno que está esto, no hay problema, no le presto ninguna atención a eso. Pero, si yo me voy con un pensamiento, por más bonito que sea, ya voy a estar pensando. Fíjense que lo que fomenta el discernimiento promueve la falta de contrariedad. Esto es re importante, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con la vida cotidiana. Si cuando yo voy a tomar una decisión tengo la mente así, estoy contrariado. Estoy contrariado, lo acepte o no. Y tomo una decisión con esa contrariedad de la mente. En ese mismo momento estoy generando el karma, porque tengo la intención de tomar una decisión con la mente así. El resultado de eso va a compartir las características de ese estado. Así de sencillo. Nadie los va a castigar, nadie les va a pegar con un palo, uno mismo va a vivir el resultado de esa intención. Por eso, cuando tienen que tomar una decisión y tienen la mente así, déjenlo ir. ¿Qué es tener la mente así? Cuando vos tenés una distracción te vas a dar cuenta que la mente y el cuerpo están con una ligera contracción. Eso es avidez. Por eso te distrajiste. Pero pasa tan rápido que no te das cuenta del pensamiento resultante, no de la avidez. Cuando vos reconoces el pensamiento, lo dejas ir y por eso hay que relajar, porque lo que relajas es esa contracción que se produjo. ¿Sí? Puede ser más fuerte, puede ser más suave, pueden no sentirlo en la cabeza, lo pueden sentir en otra parte del cuerpo. Relajen, relajen, ¿sí? Tranquilícenlo, suavícenlo. Lo importante es el espacio. Entonces es muy importante eso. Promueve la falta de contrariedad, ¿por qué? Porque si yo tomo una decisión con la mente así, voy a, en algún momento, ¿para qué lo hice? El contrariado. ¿Sí? O, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué no lo hice de otro modo? Claro, ¿sí? Y eso lo que nos da entonces acá lo importante que es cómo tengo la mente cuando tomo una decisión. ¿Me doy tiempo? ¿Me doy el espacio? ¿O siempre me estoy apurando? Me falta esa pausa. Entonces, esa pausa es la que nos da las 6 R. El noble esfuerzo. Un momento. A ver. Y después habla de reflexionar y pensar. Y fíjense que lo que dice también es una recomendación muy práctica, que si están cansados físicamente y tratan de forzarse, se van a irritar. Por eso es muy importante no presionar a la mente cuando se dan un retiro de muchos días. ¿Sí? No empujen.
dense tiempo, el retiro va a hacer su propio efecto, ¿sí? Va a hacer su propio efecto, no traten de forzar porque se van a poner de mal humor, se van a irritar y no es bueno para ustedes, no es bueno para los que están alrededor, no es bueno para nadie. Y luego dice, cuando permanecía así, diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de buena voluntad surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de buena voluntad ha surgido en mí, y que eso no me lleva ni a mi aflicción, ni a la aflicción de otros, ni a la aflicción de ambos. Fomenta el discernimiento, promueve la falta de contrariedad y lleva a la liberación. Y luego vuelve a decir lo mismo, si yo fuese a pensar y reflexionar en esa línea durante una noche, un día, una noche y un día, no imagino ningún peligro que pudiera venir, excepto que pensar y reflexionar durante mucho tiempo cansaría el cuerpo. ¿Sí? Y que cuando el cuerpo está cansado, la mente está inquieta, y una mente inquieta está lejos del recogimiento. ¿Sí? ¿Qué es un pensamiento de buena voluntad? El amor benevolente. ¿Sí? El amor benevolente. ¿Por qué eso es tan interesante? Porque cuando uno hace las cosas con la mente, con el amor benevolente, inclusive las tareas a veces que a uno no le agradan, pero las tiene que hacer igual, se pueden transformar en cosas muy lindas. Entonces nos damos cuenta de que tiene mucho que ver nuestra actitud mental con lo que vivimos. Puede ser algo muy agradable, todo depende de dónde coloque yo mi atención, que es lo que está hablando el sutra, ¿sí? Les voy a contar una pequeña anécdota muy linda. Los que somos padres o los que fuimos padres tuvimos que en algún momento llevar a nuestros hijos a la escuela todos los días. Llueve, truena, haga frío, haga calor, ¿sí? En las ciudades grandes, ustedes saben lo que es el tránsito, y sin embargo es una oportunidad maravillosa para compartir con nuestros hijos. Todo depende de que esté mirando, a que le preste atención. Hay una historia muy bonita, que había un señor ya grande, que se jubila, y su hijo era viudo, y su hijo todavía vivía con él. Y el hijo se iba a trabajar todas las mañanas. Entonces el hijo se levantaba muy temprano, a las 7, porque se tenía que ir, se levantaba antes, y el padre siempre estaba levantado. Y así, cada vez que él se levantaba tenía el desayuno hecho. Entonces un día el hijo le dice, papá, te levantás todos los días para hacerme el desayuno. Yo soy grande, me lo puedo hacer yo. Sí, pero te lo quiero hacer yo. ¿Pero por qué me lo querés hacer? Porque cuando eras chico nunca te pude llevar a la escuela y nunca pude compartir el desayuno. Ahora es el momento que tengo y puedo compartir este momento con vos y te veo a la noche. Dos clases de pensamiento. Todo depende donde uno coloque su intención. Entonces esto es muy importante, muy importante. Puedo ir a trabajar pensando otra vez lo mismo, o puedo ir a trabajar irradiando amor benevolente a todos los seres que tengo alrededor. Si trabajo en salud, tener el pensamiento de que estoy aliviando el sufrimiento a otro. Digo salud, tanto medicina como trabajando con el cuerpo, haciendo música para otros o lo que fuera, estoy aliviando en ese momento el sufrimiento, le estoy dando algo que a la persona la tranquiliza. Es un montón. Es un montón. Y una mente que tiene esa intención consciente, cuando habla, cuando actúa, se le transparenta en sus acciones. Entonces es muy importante eso. Pero cuando me levanto a la mañana, en vez de dejar que la mente empiece, ay, voy a hacer esto, ay, voy a hacer aquello, bueno, dejémosla que vaguee una vez y que proyecte el día. Una vez que la proyectó, ya está. Puedo irradiar. Entonces, el antídoto para la aversión, el antídoto para el rechazo, es el amor benevolente. Las mentes, la gran mayoría de ustedes tienen mentes muy aversivas, no como algo malo, sino como una tendencia de las mentes. El amor benevolente, por eso,
todos me han devuelto, algunos ya los conozco más, pero todos me han devuelto. Me senté, la primera sentada de la mañana fue maravillosa. Estaba la mente llena de energía, de entusiasmo, de curiosidad, y como el objeto de meditación es propicio, la mente se estabiliza. Yo no puedo creer, me dijeron, que me senté 1 hora y media. Es un montón. Y sí, cuando la mente está estable, el cuerpo está cómodo, ¿por qué me voy a ir de donde estoy? ¿Por qué me voy a ir? Si estoy bien. ¿A dónde tenés que ir? A ningún lado. Entonces nos vamos dando cuenta de que el sufrimiento o la insatisfacción tiene mucho que ver con no estar satisfecho o contento donde uno está. Esto es tan importante para el día 1 del meditador como para aquel meditador que está cerca de experimentar el Nirvana. Igual es el mismo consejo, solamente que para el que está cerca de experimentar el Nirvana es un poquito más sutil la cosa. Pero es lo mismo. Estoy contento donde estoy. Y cuando permanecía así diligente, fervoroso y resoluto, el pensamiento impregnado de lo beneficioso surgió. Percibí que el pensamiento impregnado de lo beneficioso ha surgido en mí y que eso no me lleva ni a mi aflicción, ni a la aflicción de otros, ni a la aflicción de ambos. Fomenta el discernimiento, promueve la falta de contrariedad y lleva a la liberación. Si yo fuese a pensar y reflexionar en esta línea durante una noche, durante un día y una noche, no imagino ningún peligro que pudiera venir de ello, excepto que pensar y reflexionar durante mucho tiempo cansaría el cuerpo. Cuando un cuerpo está cansado, la mente está inquieta, y una mente inquieta está lejos del recogimiento o la concentración. Así pues, calmé mi mente internamente, la tranquilicé, la unifiqué y la concentré. ¿Para qué? Para que mi mente no estuviera inquieta. Lo beneficioso es esto: cuando ustedes dejan ir algo, no se identifican. Eso es beneficioso. Siempre. En el budismo, siempre esto es: abrir, 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 abrir. Eso es todo. Lo beneficioso. Sí. Eso puede, tiene que ver con el material también. Es una buena. Guardo este recuerdo porque en esta cajita, tiene que ver con dejar ir eso para el material, para lo espiritual, ¿o no? Mirá, es una pregunta muy personal la que me haces. Sí. Cuando uno tiene... Yo soy una persona en general que nada, no guardo muchas cosas, ¿viste? Entonces... ¿Eso no será un apego al pasado? Lo es, pero todo depende cómo, ¿viste? Si es con amor. Claro, ahora, si vos tenés una foto, por ejemplo, ¿no? De un recuerdo en algún momento, ¿te acordás en estas vacaciones? Y hay un recuerdo hermoso y te trae alegría, fantástico. Ahora, la misma foto, éramos tan felices en ese momento. Lo estoy usando como forma de comparación. Ahora las cosas, no, eso no sirve de mucho. Es decir, ni el pasado ni el futuro pueden reemplazar el presente y sobre todo la calidad de un buen presente. ¿Sí? Entonces, estar agarrado a algo que cada vez que lo veo, no, tener el recuerdo, si te gusta eso, ese prendedor, esa foto, esa remera, disfrutarlos, usarlos. ¿Más qué? ¿Para qué? Hay muchas cosas que además tienen tradiciones familiares y tradiciones educativas, ¿sí? No sé cuántos de ustedes, pero quizás muchos padres de ustedes o abuelos de ustedes fueron inmigrantes. No se tira nada. No se tira nada. ¿Por qué? Porque venimos de una Europa empobrecida, con muchísimo hambre. Entonces, cuando se mataba un animal para comer, se comían las orejas del animal, se comían los dientes, se come todo. ¿Por qué? Porque se viene de una cultura de mucha pobreza. Luego acá, por ahí eso cambió. Y por ahí se creció, eso ya no está esa pobreza.
pero se sigue diciendo lo mismo, como si la circunstancia no hubiera cambiado. Entonces es muy importante poder notar esos cambios y no quedarse por ahí aferrado a una cosa que por ahí uno, que ni siquiera los padres de uno lo fomentaron, pero la actitud era eso. Entonces uno tiene un cuartito, un cuchitril, ¿sí? O como dicen en la película Laberinto. ¿Vieron la película Laberinto? Con David Bowie, véanla. Hay un momento donde la chica, que es la protagonista, llega y se encuentra con una vieja que vive en un olvidadero. Es tan fuerte la metáfora porque es una anciana toda doblada que carga todas sus cosas en la espalda. Y ella va a parar ahí, al olvidadero, y la anciana le empieza a poner, mirá, ponete esto, llevate esto, no pierdas esto, y ella se empieza a sentir que empieza a cargar cosas, y como es una niña, en un momento se lo saca todo, porque tiene la espontaneidad del niño, y dice, no, estoy incómoda. No hagan un olvidadero. No sé si les contesto. Bien. Lo que una persona sigue buscando con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su conciencia. Si una persona sigue buscando el pensamiento impregnado de renunciación, abandonando el pensamiento impregnado de sensualidad, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de renunciación. Si un monje sigue buscando el pensamiento impregnado de una persona de buena voluntad, abandonando el pensamiento impregnado de mala voluntad, su mente está doblegada por el pensamiento impregnado de buena voluntad. Si una persona sigue buscando el pensamiento impregnado de lo beneficioso, abandonando el pensamiento impregnado de lo pernicioso, su mente está doblegada por ese pensamiento impregnado de lo beneficioso. Al igual que en el último mes de la estación de calor, cuando todas las cosechas han sido recogidas en el pueblo, un pastor cuidaría de sus vacas, mientras estuvieran descansando a la sombra de un árbol o en el cielo abierto, él simplemente permanece atento a aquellas vacas. De la misma manera, yo simplemente permanecí atento a aquellas cualidades mentales. Esto es re importante. ¿Vieron lo que dice el Buda? El pastor solamente observa las vacas. No le está encima a la vaca, no se da vuelta a mirar el árbol sin mirar, solo las mira, las observa. Eso es lo que hace el meditador. Su vaca es objeto de meditación. Las observa. No trata de que no se le escape, no tiene miedo de que se escape. ¿La vaca a dónde va a ir? Donde hay alimento. La mente lo mismo. Va a ir donde hay alimento. ¿Qué alimento le damos? El amor benevolente. ¿Sí? Muy bien. De esta manera, una persistencia inagotable surgió en mí y se estableció una atención nítida. Mi cuerpo estaba calmado. Bueno, acá dice indiferente. La verdad que no es indiferente la palabra. Ecuánime, pero el cuerpo no es ecuánime. El cuerpo estaba calmado y compuesto. ¿Sí? Mi mente estaba concentrada o recogida y unificada. La palabra concentración siempre trae la mala cosa de esto, que más que concentración parece constipación. Concentrada es quietud. Está quieta, no, quietud. Quietud, ¿sí? La concentración, samadhi es la palabra. Sama es tranquilidad, di es sabiduría. También significa otra cosa, pero es cuando la mente, esa concentración es el resultado de una buena atención y un buen esfuerzo. La observación puede llegar a una concentración, ¿nos lleva? Te va a llevar cuando tu atención esté con suficiente energía y vos haces las 6 R's, que es este noble esfuerzo, en algún momento la mente va a estar muy cómoda y entonces se queda quieta sobre el objeto de meditación. Cuando la mente se queda quieta sobre el objeto de meditación, está concentrada. Ay, no se mueve, ay, me siento mal. La mente está concentrada. ¿Sí? Nada que ver a lo que pensamos que es concentración. No, es un resultado de algo. ¿Sí? Si yo busco concentración, lo que voy a hacer es acogotar a la gallina. Echar a la vaca. Exacto, voy a empezar a subirme encima. Y en algún momento me voy a cansar, me voy a irritar, me voy a poner mal.
Bueno, lo que sigue a continuación habla de los yanas, pero yo no quiero hablar hoy de los yanas porque les voy a hablar mañana de los yanas, porque prefiero que tengan hoy y todo mañana como experiencia antes de hablarles de esos estados meditativos, ¿sí? Bien, el Buda en el sutta habla del primero, segundo, tercer y cuarto yana, y luego de eso lo que vamos a escuchar a continuación es el relato de cómo el Buda, a través de observar esto, llega a su despertar, ¿sí? Entonces, cuando él llega al cuarto yana, en algún momento empieza a observar y dice: cuando mi mente estaba así concentrada, purificada, radiante y sin mácula, libre de corrupción, flexible, maleable, firme, y hubo alcanzado la imperturbabilidad. Todo esto son sinónimos del cuarto yana. La dirigí al conocimiento del recuerdo de mis vidas pasadas, recordé mis múltiples vidas pasadas. Esto es un nacimiento, 2, 5, 10, 50, 100.000, muchos eones de contracción cósmica, muchos eones de expansión cósmica, muchos eones de contracción y expansión cósmica. Es decir, que recuerda infinitas de sus vidas. Eso solo lo puede hacer un Buda, ¿sí? Allí tuve tal nombre, pertenecía a tal clan, tuve tal apariencia, tal fue mi alimento, tal mi experiencia de placer y de dolor, tal el final de mi vida. Muriendo en este estado resurgí allí, allí también tuve tal nombre, pertenecía a tal clan, tal experiencia, tal fue mi alimento, tal mi experiencia de placer y dolor, etc. Así recordé mis múltiples vidas pasadas en sus modos y detalles, ¿sí? ¿Por qué el Buda hace esto? Esto corresponde a lo que se llama tevilla, triple conocimiento, que se da en los arahants. Al recordar las vidas pasadas, empieza a ver cómo funciona el karma. Vieron que dice: debido a esto, resurgí en tal lugar. Empieza a ver las condiciones de manera directa de cómo, debido a tal acción, surge determinada consecuencia. Empieza a verse, para él muy claro, esto que es causa y efecto, ¿sí? Este fue el primer conocimiento que obtuve en la primera vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido, como ocurre en uno que es diligente, fervoroso y resoluto. La primera vigilia es de las 7 a las 11 de la noche, ¿sí? Cuando entonces vuelve otra vez a este cuarto yana, que es cuando la mente estaba así concentrada, radiante, sin mácula, libre de corrupción, flexible, maleable, y hubo alcanzado la imperturbabilidad. Imperturbabilidad es porque está muy ecuánime la mente. Dirigía al conocimiento de fallecimiento y reaparición de los seres, o sea, de otros seres. Vi, por medio del ojo divino, purificado y que supera al humano, seres falleciendo y reapareciendo, y observé cómo eran inferiores y superiores, hermosos y feos, afortunados y desafortunados según su karma. Estos seres dotados de mala conducta de cuerpo, habla y mente, que injuriaron a los nobles son cualquier persona en cualquier estado de santidad, que mantuvieron opiniones erróneas, realizaron acciones bajo la influencia de las opiniones erróneas, con la descomposición del cuerpo, tras la muerte, han reaparecido en el plano de privación, en un destino malo, en los reinos inferiores, en el infierno. Pero estos seres dotados de buena conducta de cuerpo, palabra y mente, que no injuriaron a los nobles, que mantuvieron opiniones correctas y realizaron acciones bajo la influencia de las opiniones correctas, con la descomposición del cuerpo, tras la muerte, han reaparecido en los destinos buenos en el mundo celestial. Así, por el medio del ojo divino purificado y que supera al humano, vi seres falleciendo y reapareciendo, y observé cómo eran inferiores y superiores, hermosos y feos, afortunados y desafortunados según su karma. Este fue el segundo conocimiento que obtuve en la segunda vigilia de la noche. La ignorancia fue destruida, el conocimiento había surgido, la oscuridad fue destruida, la luz había surgido, como ocurre en uno que es diligente, fervoroso y resoluto. Esta es el segundo conocimiento. Todo esto es desarrollable, esto es lo que les quiero decir, ¿sí? Pero en un Buda tiene un nivel de desarrollo altísimo. Entonces podía ver dónde resurgía ese ser. El Buda podía ver, porque podía además leer la mente, podía ver si una persona era un arahant al observar y dirigir su mente, porque ya podía saber si estaba libre completamente la mente o no. Lo que quiere saber acá, o lo que el Buda logra con esto, es a través de su ojo divino, se le llama ojo divino porque puede ver más allá de lo evidente, como Leonó,
con su espada del augurio, de los Thundercats. Ay, me muero. ¿Sí? Puede ver más allá de lo evidente. ¿Qué puede ver el ojo divino? Puede ver distancias más lejos, puede ver otros planos y puede ver los renacimientos propios y de otras personas. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? No sirve para diversión, sino para poder ver las relaciones kármicas. Eso es lo que hacía que el Buda fuera tan buen maestro. Entonces alguien venía y el Buda hablaba con el Buda, entonces el Buda podía observar cuál era el objeto de meditación más propicio para esa mente, para lo que tendía esa mente, y eso lo transformaba en un maestro sin parangón. ¿Sí? ¿Qué es la mente sin mácula? Refiere al cuarto yana, sin mácula y sin mancha. ¿Sí? Cuando la mente llega al cuarto yana, la sensación es que es muy luminosa, está muy expandida, la ecuanimidad se empieza a sentir bastante fuerte y está muy estable. ¿Sí? Hay muy pocas distracciones. Cuando la mente nuevamente llega al cuarto yana, dirige al conocimiento de la finalización de las corrupciones mentales. ¿Sí? ¿Esto qué es? Que logra erradicar todas los asawas, que son las corrupciones mentales. Se libera completamente de lo que se llama los 10 grilletes. ¿Qué son los 10 grilletes? ¿Para qué lo dije? Los 10 grilletes son lo que te atan al circuito de renacimientos. La duda, la creencia de que ritos, rituales y supersticiones te van a llevar al nirvana, la creencia en una identidad personal. Esos son los 3 primeros. Cuando uno entra en la corriente, esos 3 dejan de existir. Luego está el deseo sensual, la aversión, que cuando se debilitan logras el segundo estadio de santidad. Y cuando desaparecen, logras el tercero. Esos son los 5 grilletes inferiores. Los 5 superiores, con los que hay que ser muy tranquilos, es el deseo de existencia material sutil, que son los yanas, el deseo de vivenciar los yanas, o de reaparecer en los planos que corresponden a los yanas, ya hablaremos de eso. Los planos inmateriales, que son yanas inmateriales, son estados todavía más sutiles, porque hay placer en eso y no hay sufrimiento, entonces uno puede desear eso. El orgullo, la ansiedad y la preocupación y la ignorancia. ¿Sí? Eso es lo que nos hace regresar. Esto corresponde también con los 5 obstáculos, ¿sí? Que son los que estamos trabajando, que se los vuelvo a repetir, es la duda, 1, el deseo sensual, la aversión, la ansiedad o la preocupación y la pereza y el letargo. ¿Sí? Y todos los matices que hay de eso, el miedo, ¿sí? Todos los matices que pueden encontrar, bueno, están dentro. En el budismo se plantea estos 5 porque es una forma genérica de exponerlo. ¿El miedo estaría dentro de la ansiedad y preocupación? Sí, la aversión también. Bien, suponed, monjes, que en un bosque hubiera un gran pantano con poca profundidad, de cuya dependencia viviera una gran manada de ciervos, y apareciera un hombre que no desea el beneficio de los ciervos, que no desea su bienestar, que no desea su descanso de la esclavitud. Él cerrase el camino seguro y tranquilo que lleva al éxtasis de los ciervos, y abriera un falso camino, puesto un ciervo macho como señuelo, colocado un ciervo hembra como señuelo, y así la gran manada de ciervos más tarde cayera en la ruina y en el desastre. Suponed que luego un hombre apareciera ante esta misma manada de ciervos, que desea el beneficio de los ciervos, que desea su bienestar, que
que desea su descanso de la esclavitud, él abrirá el camino seguro y tranquilo que lleva al éxtasis de los siervos, cerrara el camino falso, se llevara lejos al siervo macho como señuelo, destruyera al siervo hembra como señuela, y así la gran manada de siervos más tarde creciera, aumentara y proliferara. He dado este símil para transmitir un mensaje. El mensaje es este: el gran pantano de poca profundidad es un término para los placeres sensuales. Poca profundidad, a veces no tanta. La gran manada de siervos es un término para todos los seres. El hombre que no desea el beneficio de los siervos, que no desea su bienestar, que no desea su descanso de la esclavitud, es un término para Mara el maligno. El falso camino es un término para el erróneo camino óctuple, es decir, la opinión errónea, la intención errónea, el habla errónea, la acción errónea, la forma de vida errónea, el esfuerzo erróneo, la atención errónea y la concentración errónea. El siervo macho señuelo es un término para la pasión y el placer. El siervo hembra señuelo es un término para la ignorancia. El hombre que desea el beneficio de los siervos, que desea su bienestar, que desea su descanso de la esclavitud, es el término para el Tathagata, es decir, el Buda. El camino seguro y tranquilo que lleva al éxtasis de los siervos es un término para el óctuple, el noble sendero, es decir, el punto de vista correcto, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Así, monjes, yo abrí el camino seguro y tranquilo, cerré el falso camino, quité el siervo macho señuelo, destruí la hembra. Lo que en un maestro debe hacer, buscar el bienestar de sus discípulos por compasión hacia ellos, eso he hecho yo para vosotros. Por allí hay raíces de árboles, por allá hay moradas vacías. Practicad llanas, monjes, no seas negligente, no caigas más tarde en el arrepentimiento. Este es nuestro mensaje para vosotros. Esto es lo que el bendito dijo. Satisfechos los monjes se complacieron en las palabras del bendito. Y acá termina el sutta, ¿sí? ¿Quién es Mara? Mara es un deva, un dios, ¿sí? Es como que vive en lo que se llama en el sexto cielo celestial y se le llama como el tentador. Es algo en todas las tradiciones también, ¿no? Bueno, en el budismo suele ser alguien que la condición de ser malvado tiene que ver con la tentación, ¿viste? No te sientes a meditar, anda a ver una película. Esa es mala. Diablito. Ah, relájate un poco, relajate a meditar. A veces en cosas bravas, pero siempre se produce, por eso se llama dos clases de pensamiento. ¿A dónde oriento la mente? Entonces Mara hace eso, empieza a pesar para tal lado, que no es saludable. Por supuesto que cuando estamos hablando de esto de sano o no sano, estamos hablando siempre de acuerdo a lo que cada uno puede ver. Entonces van a darse cuenta que cuanto más profunda es su comprensión y su desarrollo de la meditación, más van a notar de qué se trata el sufrimiento. Por ahí cosas que ahora para ustedes no son sufrimiento, en un año se van a dar cuenta, y lo son. Pues la mente está cada vez más tranquila, más calma, porque van notando eso. O sea que hay una profundización de la comprensión de qué se trata el sufrimiento. Entonces, esencialmente lo que estuvieron haciendo ustedes hoy es eso, tomando buenas decisiones. Y no se tienen que pelear con los obstáculos. Acuérdense que los obstáculos es el maestro que viene a decirle, mira, estás agarrado acá. ¿Sí? Estás agarrado acá. Déjame ir. Bien, ¿tienen preguntas? ¿Dudas?
¿Me convidas uno? Claro. Casi cualquier cosa. No importa. Gracias. Situaciones pasan en la vida, no cuando estamos meditando, Sí, sí. vendrían a ser equiparables a los obstáculos. Depende de qué situación. Toma, gracias. Cualquiera, fea o linda. Pero se nos presentan lo Sí. mismo que para los obstáculos, para que podamos superarlas. Cuando vos en tu vida tenés alguna situación difícil, una enfermedad tuya o de un pariente o una situación de conflicto con alguien, la idea es que vos no tomes una decisión sobre ese estado mental que tenés. Si tu mente está atribulada, si tu mente tiene miedo, está contraída, ese es el momento para hacer las 6 R's. Llevar la mente al amor benevolente y volver a reflexionar sobre el asunto. Y vas a ver que lo vas a ver de una manera diferente. Se te presenta una situación agradable. Ves a una amiga o a alguien que querés mucho y te trae mucha alegría. Está bien, disfrutá de esa alegría. Ahora, esa persona se va y vos no querés que se vaya. No querés dejar... No, gracias. Uno solo. No querés que se vaya esa alegría o esa felicidad que tenías a raíz de ese contacto con esa persona. Eso no está bueno. Entonces, cuando vos estás en una situación mundana, placentera, ¿sí? Que puede ser una comida rica, escuchar una música que a vos te guste, ver una serie, jugar al Scrabble. No hay nada de malo en todo eso. El asunto es cuando eso se transforma en un chupete. Cuando eso se transforma en el reemplazo de otra cosa. Eso es otra cosa, ¿viste? Porque Entonces, además le estás pidiendo mucho al afuera. esencialmente es eso lo que hacemos. Claro. Lo que en general pasa es que nosotros nos sentimos que el mundo nos maltrata. Y el proceso de victimización de la persona suele ser fuerte. Soy una víctima de que el mundo no me considera. Y eso, la verdad, no, digamos, hay que tomar la responsabilidad absoluta de todo lo que uno hace. Entonces ahí viene la pregunta que vos me hiciste, ¿viste? Al principio de la charla. Cuando uno cultiva la mente, la cultiva lo suficiente, en algún momento uno empieza a entender que tanto una circunstancia difícil como una circunstancia agradable son simplemente condiciones impermanentes, pero no desde lo intelectual. Comprende lo que eso da y no le pide más nada a eso, porque la felicidad no está la felicidad personal no depende de eso. Te hacen yo qué sé, te traen unos alfajores muy ricos. Lo comes y lo disfrutás. No los comes y estás bien igual. No es una necesidad para tapar otra cosa. Cuando esa ecuanimidad se desarrolla a ese nivel, vos podés tener ciertas preferencias, pero la mente no queda apegada a eso, no queda agarrada, no se pegotea. La avidez es pegamento. Es pegamento, me pego.
Entonces, ¿por qué la mente vuelve? ¿Por qué vuelve a la distracción? Porque tiene un chicle pegado. Entonces, momentáneamente lo dejo ir, vieron como los dibujitos, la goma, y después vuelve. Cuando se relajan están cortando momentáneamente el chicle, esa goma la están cortando. Esa es la ecuanimidad que dice. Está ahí. La ecuanimidad es un sentimiento muy, muy, muy elevado. Diría que es el más elevado humano, porque es un sentimiento que es placentero, pero no en el sentido del placer físico, porque no hay ecuanimidad física, hay comodidad física. La ecuanimidad es un sentimiento mental que lo que te permite es estar estable. No importa lo que suceda, la mente no reacciona. Entonces no reacciona, no hay reacción. Pasa eso y la mente no es que está en silencio. Los preceptos colaboran mucho con eso, porque la mente no está conflictuada. O sea, todo lo que está prescrito en los preceptos son algunas cosas que conflictúan la mente. Exacto. No todas. No pero todas. Algunas porque a veces uno no rompe un precepto y se conflictúa igual. A veces uno tiene un intercambio de palabras con alguien, sin insultos, sin nada, pero en la mente hay tensión y después te quedas pensando todo el día en eso, porque lo que hay es aversión mental. Entonces fíjate que lo importante es cómo está la mente, no qué hago para afuera, solamente. No son mandamientos en ese sentido. No es lo que hago para afuera, es lo que hago para adentro. ¿Desde dónde lo hago? Exactamente. Entonces, si vos cumplís los preceptos, bárbaro. El de al lado no los cumple, no levantes el dedo, no lo acuses. ¿Y de la ecuanimidad qué te saca? No te saca nada, porque no te saca el deseo, o sea, no te saca nada. Es como si En algún momento flotando la con cero ecuanimidad, gravedad, digamos. podés también apegarte a la ecuanimidad. Estamos en esos problemas los demás. Podés Sí. apegarte a la ecuanimidad y eso evitar que experimente, por ejemplo, el nirvana. La ecuanimidad es un factor de la iluminación. De un lado Pero tenemos... seguís teniendo condiciones que te sacan de la ecuanimidad, Sí, por más que hayas llegado a la ecuanimidad. sí, claro, porque es impermanente. Claro, También. como los llanos. Claro. Todo ya nomás. Claro, todo es impermanente. O sea, el tema es salir del deseo de aferrarse a esos estados. A cualquier A cosa. cualquier cosa. Ahora en este nivel sería como la victimización o a estos patrones de funcionamiento Claro, que estamos acostumbrados, pero claro. también te podés apegar a lo placentero, que es casi más fácil. A los meditadores que son más avanzados, muchas veces les pasa eso. No, estoy en silencio. Ajá. ¿Estás seguro? Sí, estoy en silencio. ¿Y por qué saliste de la meditación? Ahí está. Es una cebolla, ¿viste? Vas sacando capas y te vas dando cuenta que hay por debajo. Hay cosas a veces muy sutiles que no te das cuenta. Pero igual son un obstáculo. Totalmente. Se llaman anusayas, tendencias subyacentes. No. Entonces empezás a observar eso y esa tendencia subyacente, cuando la empezás a reconocer y dejar ir, ciertos patrones de conducta empiezan a cambiar. Por eso la meditación es el método pedagógico para observar cómo funciona la mente. Y los yanas, que son experiencias placenteras aquí y ahora, son una forma muy agradable de poder observar eso. Sin embargo, los obstáculos también. Nos sirven para ver, que no son tan agradables, pero nos sirven para ver y dónde metiste el pie. Entonces sí, hay un sutta que el Buda habla de eso, habla del apego a la ecuanimidad. Es un sutta muy interesante, muy profundo, y habla de eso y que, bueno,
Para un retiro de 10 días es un buen sutta para leer. También todos esos obstáculos resulta muy liberador no tomarlos personal, ¿no? Como son parte del funcionamiento de la mente y nada más. Claro, en realidad nada es No personal. es otra vez, o sea, como dándose Seguro. con un palo, porque atrás de eso hay soberbia en realidad. Claro, hay orgullo de yo soy, claro. Claro. Sí, seguro. Es solamente una circunstancia pasajera. Ujú. El jhana es lo mismo. Es una circunstancia Porque- pasajera. ¿Cómo yo que medito, no sé qué, voy a estar sintiendo esto? Sí. ¿No? Que a veces pasa. Sí. Porque uno por ahí, no sé, hay como sentimientos con muy poco marketing para sentir. Ponerle celos, envidia. Son sentimientos que lamentablemente no se habla de ellos. Claro, Pero porque no te das son- una idea la cantidad de gente celosa, envidiosa y rencorosa que hay. Ujú. Pero no se hablan. Si ustedes fíjense, en los medios de comunicación no existen esas palabras. No. Han desaparecido. Sí. No hay rencor, no hay codicia. No existe esa palabra. Ha desaparecido, no se comenta. No hay celos, sos de otra época. Sí. Y los celos, ¿sabes cómo se ven en el poliamor? ¿En el qué? En el poliamor. poliamor. Cuando yo escucho eso, me empiezo a reír, pero me tienen que contratar un pulmón nuevo. Es poliamor hasta que el otro hace algo que a mí no me gusta, y se me acabó el poliamor. Todo Y la envidia. hablamos, dice. Así que no me hagas. Exactamente, hasta que me hace algo que no me gusta a mí. Entonces ahí, bueno, eso ya no es. ¿Cómo es? El amor benevolente es apertura, donde vos no considerás al otro una posesión. Lo otro es amor romántico. ¿Está mal? No, no, amor romántico, está bien. Pero el amor benevolente es eso, amor por todos los seres. Inclusive por aquel que te está haciendo daño. Eso es amor benevolente. Es difícil aplicarlo. Sí, señora. O sea, nuestro objeto de meditación. Sí, señora. Sí. Pero no sabés cuando eso se cultiva las cosas que podés llegar a ver, las cosas que podés llegar a experimentar, las sorpresas de la vida que podés llegar a ver. Son cosas muy impresionantes porque te das cuenta de la mente que clara y aguda que está, y situaciones que podrían haber sido terribles cambian así. O sea, cuando yo tengo ese pensamiento, debo concentrarme en el amor benevolente. No te concentres, abrite. No, exacto. Dejá ir ese pensamiento y abrite. Relájate y suavemente anda al amor benevolente. Les voy a contar una anécdota, Claudia ya la sabe. El año pasado, en vacaciones de invierno, en el barrio donde yo vivo, iba a dar la clase de Jiu-Jitsu para niños. Y mis dos hijos iban adelante, uno tiene 3, el otro 8, el de 3 iba solo, como siempre. Y iba mi hijo con un amiguito. Yo iba a 50 metros atrás con la instructora. Y de repente veo que alguien se le acerca a mi hijo, un joven, en una actitud claramente amenazante. Mi hijo se abre de piernas, se había plantado, y viene corriendo el amigo de mi hijo, porque el otro, el más chiquito, se quedó al lado, después me contó, para defender al hermano. Ay, amor. Lo quieren robar a Nanda. Yo salí corriendo, y cuando estoy llegando, el ladrón me dice, es mi amigo. Yo le dije, es mi hijo. Vos no sos el amigo, ¿qué estás haciendo? El flaco se puso de todos los colores. A Nanda le preguntó, ¿estás bien? Sí, sí, me dijo que me quería la billetera, pero no tengo billetera. Mi hijo con mala cara, ¿no? Lo agarré de acá y cruzamos la calle. Cuando cruzamos la calle, le dije, vamos a la comisaría. No, 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 sí, vamos a la comisaría, dale. Empezamos a caminar, ni se resistió, yo no le hice nada.
Me moví, lo alejé, digamos, de mi hijo, empecé a caminar. Se puso a llorar. Acto, no importa, no me lleves a la comisaría, que esto, que lo otro. Les relato lo que yo vi. El muchacho tenía todos los nudillos pelados, en carne viva. Todos los labios partidos. Estaba con una costura acá. Le dije, ¿cómo es la cosa? Si yo entiendo que vos la pasás mal. Él tiene 12 años. Vos la haces pasar mal a él, ¿cómo es la historia? Explícame. No, perdóneme. No, se trata de que yo te perdone o no te perdone. Se trata de que, ¿qué haces vos? Me cuenta ahí su vida. No les quiero relatar la historia, pero imagínense lo peor. Me dice que es menor de edad, que tiene 17, no creo que haya tenido 17 años. Y me dice, déjeme pedir perdón a su hijo. No, le digo, primero te calmás. Y una vez que te calmás, lo charlamos. Le digo, primero, ¿qué estás tomando? No, hace un mes que dejé de tomar Paco, estaba muy delgado. ¿Y dónde estás comiendo? Y a veces voy al McDonald's. Lo que pasa es que me dice, hace más de un mes que limpio los vidrios y no me da nadie plata. Estoy desesperado. Y me quieren obligar a vender, Paco, y yo no quiero vender. Y entonces me pegan. Situación. Eso me duele. Por supuesto. Ahora, No, yo escucho ¿entendés? así. Yo te cuento esto, pero vos pensás que acaban de intentar robarle a tu hijo. Claro, ¿Me explico? Entonces yo tengo todas las razones mentales Sí, para hacerle así. Le digo, ¿de dónde estás parando? No, allá en ese colchón que está allá a mitad de cuadra. Bueno, se calmó. Le dije, mira, no te llevo. ¿Cómo estás? Yo ya me dice, estoy más tranquilo. Me dice, yo intenté acabar de robarle a su hijo y usted me trata como mi papá nunca me trató. Ay, mi amor. Y entonces, digo, bueno, ¿estás más tranquilo? Sí. ¿Puedo ir a pedirle disculpas? Anda a pedirle disculpas. Cruzamos la calle, se acercó mi hijo, le pide disculpas, se dan un abrazo. Mi hijo se va. Y luego me quedo con él charlando. ¿Comiste? No, comí 2 galletitas, le doy plata. Pero anda a comer, le digo. ¿No querés que vayamos a la guardia del Ramos Mejía? Hay una guardia psicológica, yo te acompaño. No. Pero mirá, yo te estoy dando una oportunidad. Te acompaño. Vamos. Te ayudo. Vamos a cualquier centro de AA, de Alcohólicos Anónimos, de narcóticos. Vamos, hagámoslo. Si necesitas que te ayudo. Yo conozco a alguien que además te puede hacer de padrino, pero no me digas que no. No digamos después que la vida no te ayudó. No, listo. Tu decisión. Ahí termina la anécdota. Qué fuerte. Yo no sentía lástima por él, ¿eh? No sentí lástima en ningún momento. No me considero superior a él. Simplemente, papi, ¿qué estás haciendo? Vos me decís a mí lo que vos viviste, que tu vida fue un infierno, y estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué te estás quejando? ¿De lo que vos haces? No entiendo, explícamelo. Y el pibe se quedó sin palabras. Les cuento esta anécdota porque me parece que es importante no caer en la lástima. Ay, pobrecito, no estoy tan seguro. ¿Sí? Porque uno es heredero de su propio karma, ¿eh? Es heredero de sus propias acciones. Y tendemos a tener una mirada sesgada de la situación. Es que hasta ahí vos no podías saber si él había tenido la posibilidad de hacer otra cosa, pero ahí sí la tuviste. Entonces, vamos, enfrentemos los hechos de verdad. Veámoslo, o sea, hay una oportunidad. Es esto que te comentaba. Bueno, no, yo soy un adicto. Soy un adicto. Es lo mismo. Vos querés quedarte ahí, tenés todo el derecho a sufrir todo lo que vos quieras. Eso no significa que no te desee amor o no te desee que dejes de sufrir, pero eso va a pasar igual, es tu decisión.
Entonces no siento lástima, no siento pena por él. Hagamos algo práctico, aliviemos el sufrimiento. Te doy dinero porque te alivio, porque comes y te vas a sentir mejor. Resolvamos algo de fondo si querés, busquemos ayuda que es necesario, resolvamos, acciones, ¿entienden a lo que voy? Entonces la mente que medita es una mente muy concreta, nada de filosofía, concreto, resolvamos lo que tenemos que resolver, busquemos el alivio. Es muy fácil victimizarse. Exacto, exactamente, y no se dan una idea cuán sutil es ese filamento. Imperceptible. ¿Entendés? Claro, entonces me pasó, y yo me lo puedo explicar de miles de maneras, de miles de maneras. Había un chiquito, una cañada, que no se sacaba la zapatilla para que no se la robaran. Ya tenían pegada, ¿no? Sí, Y me acuerdo que siempre estaba preso. Le preguntamos ahí con otros maestros, ¿por qué está siempre preso? Por robo. Está bien, ¿por qué roba? Para comer, qué sé yo. Bueno, hay otra forma, le digo, de conseguir, pero ¿por qué tiene la cara lastimada? Por insultar a los policías. claro. ¿Por qué insultar a los policías? Para que me toquen. Y así, era una forma de ser acariciado. Totalmente, pero no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Al final lo metimos le conseguimos para que en un lavacoche. Auto. Grandioso el pibe. Tenía mucha calle, entonces trabajaba a mil, ¿no? Pero es así, Y le dieron lugar en la sociedad, ¿no? Pero es así, tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. O sea, el sutta habla de eso. ¿Qué decido hacer en el momento? En ese momento. Por eso es tan importante entonces la relación entre la meditación y lo que hago en la vida cotidiana. Fíjense que en general nos arrojamos sobre la decisión. ¡Boom! Es un Es que torpedo, ¿viste? decidimos desde la versión, Sí. o sea, desde los tres, Sí. todo. O sea, Sí. desde que lo dijiste yo miro y digo, no sé. Probablemente haya muchas decisiones que no vienen de ahí también. Lo importante es que lo puedan reconocer, que empiecen a darse cuenta. Hay una anécdota muy graciosa, muy famosa de Shunryo Suzuki. Shunryo Suzuki fue un maestro zen que llevó la escuela Soto Zen a Estados Unidos y estaban construyendo un templo en el medio de las montañas. Ella era grande, debería tener cerca de 70 años. Entonces, no, pero grande para la anécdota que te voy a contar. Suzuki tenía la habilidad de ver los puntos de ruptura de las rocas. No. Sí, tenía esa habilidad. Entonces decía, golpea acá, golpea acá, golpea acá. Tra, y se partía la roca. Porque creo que él cuando tenía su templo rural, no sé si había trabajado con un cantero, no me puedo acordar, pero estaba eso. Y se levantaron a la mañana, él y 5 americanos más, y tenían que ir a buscar, creo que para hacer la chimenea, rocas, no sé, como estaba cerca de una cantera, pero tenían que caminar 1 kilómetro o 2, y salieron a la mañana todos, ¿no? Y caminaron. Cuando llegan ahí a la cantera, bueno, listo, dame el cincel y el martillo. Sí, no, yo no lo tengo, lo tiene él, vos lo tenés que tener. No, yo te dije a vos. No, entonces empezaron a discutir quién tenía que tener el cincel y el martillo. Y cuando estaban en el medio de la discusión, che, ¿y el maestro dónde está? Y Suzuki estaba corriendo para volver a buscar
el martillo. Claro, ¿viste? Esto es lo que estamos trabajando. Eso es lo que dice Buda, el fervoroso, el Sí, acción, ¿entendés? No perder tiempo en pavadas, ya está, ya pasó, vamos a resolverlo. Voy yo, listo. Ni siquiera avisó. Ni siquiera aviso, vamos, si están discutiendo, vamos a resolver las cosas. Les está dando una lección de que es una mente pura. Que es una mente pura, una mente que hay que resolver. ¿Cómo resuelvo? Con una sonrisa. Como los chicos cuando le decís, levanten la mesa. No, yo lo levanté así. Exacto, ¿viste? Ahí es donde empieza el Y ahí debe, va la madre, levanta la mesa. Porque está el cerca. debe y el haber. Ujú. Yo lo hice ayer, te Sí. toca, Cuando te falta yo. es injusto. Pero eso lo traen desde chiquito. Obvio, claro que sí. Somos mamíferos, ¿sabes qué? Él tiene azúcar porque yo no. Ah, sí, yo Ni lo hablar. Vos sabés que hay una anécdota que se hacía una bienal en San Martín de los Andes, ¿no? Iban todos los de terapias alternativas. Un micro muy grande lleno. De la revista Uno Mismo. Y llegando a Bariloche se le detiene en la ruta. ¿Y qué hacemos? ¿No? Entonces hicieron toda una rueda alrededor de él para tirar la energía para que el motor anduviese de nuevo. Y uno se la tomó a buscar un mecánico y lo trajo y no. ¿Entendés? Claro. Bien, ¿alguna pregunta más? Un millón más o menos he preguntado también, Pregunte. pero no voy a dejarle hablar ninguna. Y porque viste que uno te viene un montón de cosas, pero también hay que asentar un poco. Como Sí, quieran. conocimiento. Sí, porque si no es como... Mañana van a tener un sutta que les va a mover la cabeza también. Más. Son varios. Mañana tenemos de los llanas. Mañana tenemos un sutta que es Picante. muchas clases de sensaciones. Así se llama. Ah, bueno. Y el pedazo de los llanas de este. No, ese ya tiene incluido los llanas, el que le voy a leer mañana. Ah, Bueno, vamos a compartir mérito, esperemos que venga Claudia. sí. También lo cargamos. No. Lo leemos. Sí. Bueno. Entonces nos ponemos con las manos así. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan a mis pensaciones del mundo. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Muchas gracias.